Mateo, capítulo por capítulo. Vamos a Mateo 22 y vamos a leer de manera alternada. Leo el versículo 1, este es el 2 y nos subimos hacia el final. Mateo 22. Vamos a ir. Vamos a ver las parábolas de las fiestas. La parábola de la fiesta de bodas. Mateo capítulo 22. ¿Estamos todos ahí? La palabra de Dios dice así. Respondiendo Jesús, Mateo 22. He titulado esta predicación Cristo, el esposo de la iglesia. Allá en Chiapas me han invitado pocas bodas aquí en el norte, en Monterrey, ya 4 años. Pero en Chiapas, sobre la costa, tenemos más costumbres de Oaxaca. Y cuando una pareja se casa, la boda dura una semana, ¿no? Se casó mi primo Noé. Y la fiesta duró toda una semana, todavía no me había casado. Pero invité a Fabi, invité a mi cuñada y fueron a la fiesta. Y bueno, y un día matan al gordo, así como lo que decía ahorita las fiestas. Vamos a ver la palabra de las fiestas de las bodas. Y ahí estás viendo, está la fiesta, música, ¿no? Y estás viendo que están matando a las vacas y sacan ahí, hacen res, barbacoa. Al otro día matan un puerco y hacen chicharrón. Y al tercer día el padrino de los mariscos saca los mariscos. Y al cuarto día los pollos. Y no, hombre, es una cosa que no se acaba la fiesta, no sé. Pero así son las fiestas por allá. Pero aquí las fiestas son de algunas horas, ¿no? Pero allá es toda una semana. Y bueno, música y de todo, ¿no? Comida, pastel, y bueno, y es una gran fiesta. Y más o menos es lo que Cristo, y más o menos así eran las culturas judías, ¿no? Dice que el rey que es Dios, su hijo se iba a casar ¿con quién? Con la iglesia, ¿no? Son cosas simbólicas. Y dice, y he preparado así, como ese tipo de fiestas. Imagínate que haces por toda la comida. Y había mandado ya las invitaciones, pero dice, bueno, estoy muy ocupado en mi trabajo, no voy a poder ir. Otro, estoy muy ocupado con mis estudios, estoy muy ocupado con mi hogar, ahorita tengo filtraciones con la lluvia, mi carro lo voy a arreglar, tengo que ir a comprar despensa, los chamacos van a ir mañana a la escuela y no viene nada, boda, no viene nada, iglesia. Y Dios ha invitado a mucha gente y ha escuchado su palabra y ha decidido no venir porque hay cosas más importantes que la iglesia o que la boda. Y entonces le dice a sus siervos y nos dice a nosotros, vayan por los caminos, vayan por las montañas, por diferentes ciudades e inviten a todos, a buenos y malos, a blancos y negros, a hombres y mujeres. Y antes la salvación era un pueblo escogido solamente para los judíos y para los que tuvieron fe, como en el caso de Rahab, como en el caso de Ruth. Pues hubieron casos excepcionales, pero el pueblo era cerrado. Y ahora dice, la invitación es para todo el mundo. Vayan, inviten a todo el mundo y todos son bienvenidos a los que quieran venir. Y dice que se llenaron. Pero hubo por ahí un invitado que no estaba vestido bien de bodas y lo expulsaron, ¿verdad? Ya voy a platicar un poquito de eso. Y después hay 4 preguntas. Se juntan los maliciosos viscos, los maliciosos fariseos, escribas, saduceos, herodianos, que no se podían ver, pero como querían tentar a Jesús. Los fariseos le hacen, primero que nada los herodianos, porque tienen que ver con el dinero, le hacen pregunta a Jesús, ¿es lícito dar dinero al César? Y después los saduceos, la resurrección, un hombre que tuvo una mujer, se murieron los 7 hermanos, ¿de quién va a ser mujer en la resurrección? Y después otra pregunta, que eran especialistas los saduceos en eso, en las cosas espirituales, y después los escribas. ¿Cuál es el gran mandamiento? Porque eran los expertos, o sea, mandaron a todos los especialistas para tentar a Jesús, no porque quisieran aprender de él, sino porque querían tentar. Y Cristo contesta bien, y al final Cristo, bueno, ya me preguntaron y me cuestionaron, ahora voy yo, y le pregunta, ¿de quién es hijo de Cristo? Dice, de David. ¿Y por qué? En el Salmo dice, le dijo mi Señor, también le dijo al Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Y no pudieron protestar.
Y bueno, todo eso tiene un significado para nuestra iglesia. A veces no asistimos a la iglesia como esta gente que no es digna, porque por el trabajo, por los estudios, porque tenemos, y dice que no eran dignos, y tengamos cuidado, hermanos, de no ser dignos. No somos dignos, por supuesto, somos pecadores, pero es menospreciar lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Y hablando del dinero y de las preguntas que Dios dice, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y a veces también nos cuesta consagrar nuestro dinero a Dios. Podemos gastar nuestro dinero en muchas cosas, podemos salir a pasear, en ropa, en salud, en diversión, pero cuando se trata del dinero que le corresponde a Dios, ahí es donde la mayoría a veces apretamos las manos, o metemos las manos y apretamos las manos en los bolsillos. No reconocemos también a Cristo como Dios en nuestras vidas. Cristo es el Mesías, Cristo es el Hijo de David, y ya explicaré esto. En este capítulo Jesús mostró los pecados de Israel. Dios está juzgando a Israel como nación. ¿Y cómo sería aplicado a nosotros? Dios va a juzgar a la iglesia, por supuesto, porque es el misterio que empiece primero Dios con su iglesia y después con el resto del mundo. Y de las personas que rechazan a Cristo, como la parábola de las bodas. Entonces, ¿qué propone el sermón? Porque Cristo es el Rey, tú debes adorarle. Porque Cristo es el Rey, tú debes adorarle. ¿Cómo? Asistiendo a la iglesia. Asistiendo a la iglesia. Y vemos la parábola, ¿no? Respondiendo Jesús, volvió a hacer una parábola explicándole a los judíos, porque estaba disciplinando a los judíos. Le estaba diciendo sobre la viña, que Dios era bueno, y contrataba uno a las 6, después otro a las 9, a las 12, a las 3, y a todos les daba el mismo pago. Pero había algunos labradores que no habían sido fieles, y después los tuvo que quitar y puso a otros. Quitó a los judíos y le dio a la iglesia hoy la viña, que es Cristo es la vid y nosotros, los pámpanos, y el que no permanece de él, no puede llevar mucho fruto, ni puede llevar fruto. Y ahora les está diciendo a los judíos, mira, ustedes, el reino de los cielos es semejante. ¿Cómo es el reino de los cielos? Un rey hace una boda, está su hijo, la va a casar, pero a los que invitó a los judíos, pero ellos no quisieron venir. Dios está invitando a otras personas para que vengan y no quieren venir. Entonces le dice a sus siervos y nos dice a nosotros que vayamos ahora, invitemos a otros para que entren a la boda y la boda sea llena. Y es por eso que tenemos esta lona que ha salido del gran mandamiento y la gran comisión. La gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nos invita a nosotros a salir. Pero también está el gran mandamiento: amar a Dios y al prójimo. Por eso es invitar personas a la iglesia para adorar a Dios, tener comunión, compartir el evangelio y hacer discípulos, que sale de esos dos. Y entonces dice que el rey, dice que algunos, la invitación de Dios por medio de sus siervos a través de los milenios. Noé invitó a su generación, dice que durante 120 años fue pregonero de justicia, los invitó al arrepentimiento. Vemos a Abraham, Isaac y Jacob, cuando iban a los filisteos, eran conocidos como profetas, que hablaban la palabra de Dios, que predicaban. Moisés, no se diga, recibió las tablas de la ley y las dio a conocer al pueblo. Los jueces hablaban la palabra de Dios, los reyes gobernaron a través del reinado de Dios, los apóstoles compartieron su vida y la iglesia, y hoy le toca a la iglesia. Pero ahora entonces el rey se volvió a los gentiles. Había gente que eran los judíos y estaban invitados pero no quisieron venir. Ahora Dios se vuelve a los gentiles e invita a todas las personas en todo el mundo. Ve por todos los caminos, los valles, las montañas y las ciudades, invítalos a entrar, fórzalos a entrar. Y vemos allá en Hechos capítulo 10, cuando Pedro ve en oración, Dios le dice que vaya con Cornelio y se da cuenta y se convierte y se da cuenta que la salvación no solamente es para judíos, sino también para los gentiles. Y la salvación esa invitación es para todas las personas. Vengan y coman parte de las fiestas y las bodas que Dios ha preparado. Alimento espiritual, leche, carne, pan que Dios nos da para poder sustentarnos y vivir esta vida y la venidera. Israel selló su decisión al matar a Cristo, posteriormente a Esteban. Ahora,
Acuérdate, dice, primero dice que no quisieron ir por el trabajo, por sus negocios, porque estaban ocupados, pero algunos siervos los maltrataron y algunos los mataron. Está hablando de los judíos. Mataron a Esteban, después mataron a los apóstoles y persiguieron a la iglesia. Después viene Dios, dice, ¿qué es lo que hizo el rey? Los destruyó y destruyó su ciudad. Vemos que también Dios en el año 70 destruye a Jerusalén. Con Tito lo destruye completamente. Y bueno, se cumple esa parábola. Los judíos invitan a todos a venir a la boda. El día de hoy ya tenemos 2000 años donde Dios está invitando a su iglesia para poder casarse con Cristo, hacer un nuevo pacto. Y cada vez que había un pacto, había comida. Cuando Noé hace un pacto con Dios, hay un sacrificio. Cuando lo hace con Abraham, hay un sacrificio. Cuando lo hace con Moisés allá en el monte, suben 70 ancianos y hay una comida. Cuando Cristo hace un nuevo pacto, la cena del Señor, que es el vino y el pan, hay un pacto, hay comida de por medio. Por eso dice que la boda es un nuevo pacto, es por el nuevo pacto de su sangre y su carne que fue entregado en la cruz por nosotros. Ahora, y a través de los siglos, el pueblo judío ha matado a sus profetas, aserró a Isaías, a Jeremías, fue encarcelado y perseguido. Y aunque fue llevado a Egipto, y como Jeremías seguía predicando la palabra de Dios al pueblo cuando estaba el pueblo en Egipto, mataron a Jeremías en Egipto. A Zacarías fue apedreado, Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Fue matado por Herodes. Esteban, el primer mártir cristiano que fue apedreado. Cristo fue crucificado, los apóstoles, a excepción de Juan, todos fueron muertos por causa del Evangelio y de una manera violenta. Se cumple la parábola que aquí Jesús nos narra en Mateo 22, se cumple, que maltrataron a sus siervos. Y ahora, ¿qué es lo que espera de nosotros? Que aceptemos la invitación de venir a la iglesia y adoremos, y que seamos parte de la fiesta y nos regocijemos. Y dice que había un hombre que no estaba vestido con ropas reales, y dice, ¿y a ti quién te dejó entrar? Y es que eso explica que la salvación es por medio de Cristo. Somos revestidos. Cuando te arrepientes y crees en Cristo como único y suficiente Salvador, somos revestidos con la sangre de Cristo. Por eso Pablo dice, revestidos del Señor Jesucristo. Vive, dice, y ser imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, como yo, de Cristo. Y Cristo también dice, imiten. No quiere decir que hablemos vosotros, ustedes, ¿no? El castellano antiguo, que imitemos su forma de vivir, cómo él sacrificaba por los demás, cómo él compartía, cómo él amaba, cómo él era misericordioso, cómo él era compasivo. Lo hemos visto. Iba enseñando, predicando y sanando. Y espera que nosotros enseñemos también a otros, prediquemos el Evangelio y sanemos a través de las palabras a otras personas. Y oremos e intercedamos por otras personas, como lo hizo Moisés por su pueblo en todo el tiempo. Entonces, aceptemos, es una invitación que Dios nos da. Y también, como siervos, podamos salir e imitar también a otros. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad, porque Cristo es el Rey, tú debes adorarle. Porque Cristo es el Rey, tú debes adorarle. ¿Cómo? Dándole a Dios lo que es de Dios. Dándole a Dios lo que es de Dios. Y aquí ya empiezan lo que son las tres preguntas, la cuestión del tributo primero. Entonces se juntan los fariseos para sorprender en alguna palabra, y se juntan con los herodianos. Los herodianos eran los pupilos de Herodes, que seguían a Herodes. Entonces eran judíos, pero políticos, que andaban en la política, que andaban buscando tener poder político, económico, social, pero también a la vez eran como parte de la parte espiritual que tenían injerencia e influencia. Y le dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que conoces mucho la palabra de Dios y enseñas el camino de Dios, y no te fías a quién le hablas. Y le hacen una pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? Y esa pregunta tenía veneno, pues porque si decía que sí, era bueno darle el tributo. El pueblo no quería a los romanos, pagaban impuestos, un imperio romano que había subyugado al imperio que algún tiempo fue poderoso con David y con Salomón. No les gustaba, y cada vez que podían hacían revueltas y se resistían a pagar los tributos. Entonces, si decía que sí,
se echaba al pueblo encima. Pero si decía que no debían pagar impuestos al pueblo romano, podían acusarlo de sedición, de división, de estar queriendo dividir al pueblo y podían meterlo hasta la cárcel y acusarlo con los romanos. Este anda ahí queriendo dividir al pueblo y anda sacándolo, y entonces era una pregunta bastante complicada. Y Jesús dice, conociendo la maldad y la malicia de ellos que había en su corazón, le dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Dice, mostradme la moneda del tributo, y le dan un denario, ¿no? Que era el salario mínimo. ¿De quién es la imagen y inscripción? De César. ¿Y qué contesta? Dar a César lo que es, y a Dios lo que es de Dios. Y está hablando del dinero, del uso del dinero, de cómo usamos nuestro dinero. Y cuando se trata de dinero, no se meta, pastor, con el dinero, porque pues, es más sagrado que el templo y más sagrado que mi vida, porque a veces hemos llegado a hacer del dinero nuestro ídolo. Y Dios tiene algunas reglas por el dinero, ya he predicado. Y yo creo que al terminar la doctrina del libro voy a meter un libro de mayordomía para hablar sobre el dinero y el uso que debemos dar al dinero y por qué la gran mayoría batalla. El 80% de nuestros problemas en la vida tiene que ver con dinero. La casa, te pagas con dinero, los servicios, el trabajo, tiene que ver con dinero, los problemas de dinero, el hogar, la familia, los hijos, la escuela, la colegiatura, el carro. Todo tiene que ver con dinero y tenemos que aprender a saber usar sabiamente el dinero. El problema es que pensamos que el dinero, tengo el dinero, recibo la quincena o la semana, no sé cómo te paguen, y pareciera que fuera como que te quemara, pues tienes que tirarlo, pues llega la quincena y no tienes, o llega la quincena y ya lo debes todo, porque no hemos sabido usar el dinero, somos malos administradores de Dios. Dios nos ha dado la vida y debemos saber administrarla, la vida espiritual, la iglesia, un hogar, un trabajo. Tienes que aprender a usar el dinero. Y dice, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa? Que tenemos que pagar impuestos, vivimos en una nación, tenemos que orar por la presidenta, por el gobernador Samuel García, aunque dicen que han usado mal dinero, pues bueno, tenemos que pedir a Dios que lo use sabiamente, que hayan candados, tenemos que pagar tenencia, tenemos que pagar predial, tenemos que, aunque no quieras, algunos pagan impuestos directamente, algunos profesionistas a veces, y algunos no, algunos indirectamente vamos, cargamos gasolina, compramos cualquier cosa, ya va el IVA, ya va el impuesto por la renta. Algunos lo pueden deducir, personas físicas iguales, otros no, simplemente ya te lo descuentan. Pero es bueno, solamente hay que orar para que Dios use con sabiduría esos impuestos, ese dinero, por a lo largo de los siglos hemos sabido que lo han malversado, ¿verdad? Pero bueno, pedirle a Dios que le dé sabiduría a los nuevos dirigentes para que lo hagan con sabiduría. Pero también dice que hay una parte que le pertenece a Dios, darle a César lo que es César, y a Dios lo que es Dios. Pero la mayoría de las personas piensan que el dinero todo es mío, nada más. Y Dios dice, ¿y qué es lo que le exige Dios? En su palabra, diezmos y ofrendas, pero también obras de justicia. Y hasta eso, dice, probadme ahora en esto, y si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta... Es algo que vives por fe. Hay cristianos que lo dan, y hay cristianos que no lo dan. Hay iglesias que lo demandan como obligatorio, nosotros no lo demandamos, es por fe. Man, te invito a que lo hagas, no te vamos a obligar a hacerlo, pero es algo que Dios te pide. Pero también están las obras de justicia que Dios te pide, que dice que amemos a los pobres y veas, cuando veas un pobre y veas un necesitado, provéele. Cuando veas a algún enfermo, cuando veas alguna viuda o un huérfano, cuando veas a algún inmigrante, ayúdalo. Pero sobre todo dice, primero a los hermanos de la fe, cuando veas una necesidad así en la iglesia, y Dios pone en tu corazón, simplemente hazlo, porque dice, cuanto más a los hermanos de la fe, primero aquí en la iglesia y después con los demás. Pero entonces también Dios nos pide que parte del dinero que tú tienes no nada más es para ti, es para también, para compartir. Y ahora también ese parte del dinero Dios te pide que ahora es un 20%, es un principio bíblico. Bueno, no me voy a meter a hablar de eso porque no me va a llevar todo el día, pero cuando se acuerdan de las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas allá en Egipto, el sueño que tuvo Faraón de lo que Dios pensaba hacer en el futuro, 7 años de abundancia y 7 años de escasez.
Igual en tu vida hay a veces que falta nada y a veces que ni agua, a veces hay que mucho dinero y a veces que no hay para pagar. Pero hay que ahorrar cuando hay. Y dice, ahorra la quinta parte, el 20% para el futuro. Es un principio bíblico, ahorrar, no gastarte todo. La quincena es ahorrar un 20%, ¿verdad? Porque cuando hay una oportunidad puedes comprar entonces un carro, una casa, un terreno, o hacer algo, o compras cosas de oportunidad que después puedes revender, y a lo largo de los años, después de 50, 70 años, puedes hacer un patrimonio, y puedes, pero si te gastas todo, entonces no honramos a Dios con eso. Y entonces, ¿qué hicieron los herodianos, que eran especialistas en estas preguntas, en lo económico? Se maravillaron y dejándoles se fueron. Y después los fariseos eran los que andaban ahí, y se juntan con los saduceos, que no creen que hay resurrección, que no creen que hay espíritu, que no creen que hay ángeles, que no creen en la resurrección. Y le hacen una pregunta a Jesús. Ahora vamos a tentar a Jesús. Había un hombre que tenía una mujer, se casó, pero Moisés nos dijo que si el varón se muere, el segundo hermano tiene que sacar descendencia. Pero vieron, se casó el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo hermano y no pudo dar descendencia. Cuando venga la resurrección, o sea, entienden que hay una resurrección, aunque no creían en ella. ¿Quién se va a casar con ella? Y está hablando de la resurrección. La primicia que he hablado de la resurrección, la primicia es Cristo el primero. Pero la primera resurrección, cuando venga Cristo a establecer su reino aquí por 1000 años, nuestro cuerpo que se quedó, para los hermanos que ya fallecieron, creyentes en Cristo, los incrédulos no van a resucitar, no en esta vez. Su cuerpo, el mismo cuerpo, digamos, cuando nosotros muramos y vamos al Señor, pero el Señor viene más adelante, nuestro cuerpo que tenemos por nuestro espíritu, cuando venga a reinar, habrá una resurrección, veremos a Salvador, veremos al hermano Nazario, veremos a los hermanos en Cristo, pero pues reconoceremos. Dice, en esa resurrección, ¿quién de los 7 va a ser el marido? Pues los 7 lo tuvieron por mujer. ¿Y Cristo qué les dice? Que cuando sea así, seremos como los ángeles, ya no habrá más matrimonio, ya no habrá más necesidad de ellos. Erráis, pero Jesús les reprende, dice, erráis ignorando las escrituras. O sea, realmente ustedes creen conocer la palabra de Dios, se dicen especialistas, pero no conocen la palabra de Dios, ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán casamiento, las reglas van a cambiar, hermanos, cuando resucitemos y moremos con Dios. Si no, serán como los ángeles del cielo, que no tienen necesidad de reproducirse, o Dios no los ha diseñado para ello. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y escuchando esto, los saduceos se admiraban de su doctrina. ¿Por qué pasaba esto? Porque Cristo sabía de la resurrección, y parte de esta resurrección dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Abraham murió, sube a los cielos y está con Dios, lo mismo que Isaac, lo mismo que Jacob. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Abraham, Isaac, Jacob están aquí conmigo, porque yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios. Abraham, Isaac y Jacob están aquí conmigo. Cuando en la transfiguración, hace 2 domingos que estudiamos y vemos a Moisés y a Elías, ¿dónde están Moisés y Elías? Con Dios. ¿Qué le está diciendo? Que están Moisés y Elías están con Dios. Cuando un creyente muere, está con Dios. Yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Y entonces yo no tengo ningún problema con ello. O sea, algo que debemos creer es que al morir vamos a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que los ángeles vienen y a la persona que muere lo lleva delante de la presencia de Dios, a Dios, a dar cuentas. Si eres un fiel creyente, pues estarás con Él. Si no, sabemos cuál es la eternidad. Jesús iba a morir como el Cordero de Dios y era necesario que el Cordero de Dios fuera examinado. Y entonces, esta es la última semana, esta es la semana de la Pascua y está siendo examinado para ver si Jesús es perfecto. Estas 3 preguntas están examinando a Jesús y lo que él creía. Y después el tercer mandamiento, vienen los escribas. Igual los fariseos vienen y sacan a los escribas, que eran los especialistas en los mandamientos,
que transcribían las escrituras, que eran gente muy inteligente en cuanto a la palabra de Dios. Y viene un escriba y le pregunta: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Cristo contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, fuerza y alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primer y gran mandamiento. Y de los dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿no? Y Cristo, y dice que el escriba se maravilló: bien has dicho. Entonces, Cristo está siendo examinado porque es la última semana, es la semana en que va a ser crucificado. Las tres preguntas de sus enemigos. Y están examinando si había algún defecto en el cordero, y no encontraron ningún defecto para ser ofrecido como sacrificio. Jesús fue examinado públicamente por sus enemigos y no hallaron falta en él. Este intercambio de preguntas entre Cristo y los líderes religiosos fue también una oportunidad para que ellos se arrepintiesen. Hasta Dios tuvo la oportunidad: ya arrepiéntanse pues. Ellos estaban preguntando para tentarle, no porque quisieran saber, porque eran preguntas difíciles, no eran preguntas fáciles, ni ellos mismos alcanzaban. ¿Por qué preguntaban? ¿Por qué no de preguntones? Porque tenían dudas. 3 de ellas hechas por los enemigos y una hecha por Cristo al final. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Los fariseos se oponían al impuesto romano, no querían someterse al poder gentil. César era reverenciado como Dios, por eso no querían dar impuestos y tenían mejor uso para su dinero, el egoísmo, ¿verdad? Puesto que los herodianos eran un partido que respaldaba a Herodes, favorecían el impuesto. Es fácil ver que los fariseos y herodianos escogieron el impuesto como carnada para su trampa. A ellos les parecía que no importa cuál lado escogiera Jesús, se metería en problemas con los romanos o con el pueblo judío. Si se oponía al impuesto, se metería en problemas con Roma. Si aprobaba el impuesto, se crearía problemas con el pueblo. Jesús de inmediato vio la trampa, sabía que su propósito no era recibir una respuesta a una pregunta, sino ponerle una trampa. Estaban fingiendo su interés por aprender porque eran hipócritas. Ahora, en aquel entonces todo gobernante hacía fabricar sus propias monedas, ¿no? Dentro de la moneda estaba la imagen de Herodes. El denario tenía el rostro de César, de modo que le pertenecía a César. Diferentes monedas. Da pues a César lo que es de César, fue su respuesta, y a Dios lo que es de Dios. En esta sencilla pero profunda respuesta, Jesús enseñó varias verdades importantes. Primero, que los creyentes debemos respetar a nuestros gobernantes, así que tengamos cuidado cuando nos expresemos de la presidenta, de los gobernadores, como de una manera despectiva y grosera, porque Dios ha puesto a los gobernantes. Romanos 13 dice que ellos están ahí porque Dios los ha impuesto y debemos orar para que Dios les dé sabiduría y de su gracia. También los creyentes debemos respetar y honrar con nuestros diezmos y ofrendas a Dios. Mateo 23, el próximo domingo voy a hablar de eso. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del enebro, del comino, y habéis descuidado los preceptos de más precio de la ley, la justicia, el amor, la misericordia y la fidelidad. Y era necesario diezmar y ofrendar sin dejar de amar la ley, la justicia y la misericordia. Ya hablaré de esto en el próximo capítulo. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y ahora, ¿por qué la imagen? Es curioso, Dios hasta a veces es como cómico en el sentido de que la moneda del César. ¿De quién es esta imagen? Sí. Y la imagen de César es la de un hombre. Y los hombres somos la imagen de Dios, porque Dios nos ha creado. Y entonces debemos tener cuidado de cómo reflejamos a Dios, con temor y con temor, porque Dios es bueno, es justo, es misericordioso, es santo, y deberíamos buscar ser iguales. Y en cuanto a la pregunta de la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Jesús ya había silenciado a los herodianos y a los fariseos, y ahora va a silenciar a los saduceos. Salieron al frente y lanzaron su ataque. Ten presente que este grupo aceptaba solo autoridad de los 5 libros. Los saduceos solamente creían en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No aceptaban los libros históricos, no aceptaban los libros proféticos ni de sabiduría. Los saduceos no creían en un mundo espiritual, ni en la doctrina de la resurrección, ni en los ángeles.
A menudo habían desafiado a los fariseos que probaran la doctrina de la resurrección partiendo de Moisés, pero los fariseos no habían logrado contra los argumentos de los saduceos. Entonces la ilustración hipotética de los saduceos se basaba en la ley judía del levirato, donde dice que debemos sacar descendencia a los hermanos. La palabra Leví, que significa hermano del esposo, que no tiene nada que ver con la tribu de Leví. El propósito de esa costumbre era preservar el nombre de un hombre, ¿no? Las tribus, conservar las tribus. En una nación como Israel, en donde la herencia de una familia era asunto de suma importancia, era imperativo que cada familia tuviera un heredero varón, y se consideraba una desgracia no tenerlo. Entonces los saduceos basaban su incredulidad acerca de la resurrección en el hecho de que ninguna mujer podía tener 7 maridos en la vida futura, como muchas personas hoy, pero no entendían la resurrección, no conocen las escrituras. Y el día de hoy, hermanos, no estamos lejos. Ay, si esos saduceos no conocen las escrituras. La pregunta es, ¿tú conoces las escrituras? ¿O somos igual de ignorantes que los saduceos? Que no sabemos de la resurrección y no sabemos qué hacer con nuestro dinero. Y tenemos mucho, y la mayoría de nuestros problemas con el dinero es porque no sabemos qué hacer con el dinero. Y parte de nuestra falta de esperanza también es porque no conozco la resurrección que Dios ha preparado. Cristo tiene que explicarles algo que ellos debían saber, pero como no conocen su palabra, no entienden. En la próxima vida no habrá necesidad de matrimonio, porque no habrá muerte. Por lo tanto, no será necesario tener hijos para reemplazar a los que mueren. Jesús no dijo que seríamos ángeles cuando seamos glorificados en el cielo, dijo que seríamos como los ángeles, en el sentido que no tendríamos sexo y no nos casaríamos. Nuestro Señor no se limitó a refutar las necias nociones de los saduceos respecto a la vida futura. O sea, hay un dicho, allá dice mucho en mi tierra, ¿para qué te escribo si no sabes leer? Cristo no me va a poder explicarles porque no lo van a entender. Es lo que está diciendo los saduceos. Jesús corrige a los saduceos por medio de enseñanzas de Moisés. Sabía que Moisés era la única autoridad que ellos aceptaban. Y hasta eso, Cristo cada vez que argumentaba algo era en verdad. Cuando tú profundizas, la enseñanza de Cristo se va directo a lo que ellos querían. Ellos nada más querían en la ley de Moisés y les da con la ley de Moisés. Les recordó Éxodo 3:6, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo que significa que Abraham existía. Yo soy el Señor, dijo claramente que estos 3 hombres estaban vivos en su tiempo, al repetir el Dios de, yo soy el Dios de, lo dice de manera presente, no lo dice yo fui el Dios de, o yo seré el Dios de, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de, ellos están conmigo, están hablando conmigo, yo soy el Dios de Judith, yo soy el Dios de Olga, yo soy el Dios de Lucha, yo soy el Dios, habla el tiempo presente, está conmigo, yo los conozco, están conmigo, viven, moran en los cielos conmigo. Es lo que estaba diciendo. Y de ahí va la tercera pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Vienen los escribas, los fariseos, los saduceos no pudieron humillarlo y ahora le toca a los escribas y le pregunta ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y hasta es algo que ellos mismos se preguntaban, porque tenían muchos mandamientos. Ellos tenían registrados 613 mandamientos en la ley. 200, y para poder estudiarlos, para poder entender estos 613 mandamientos, decían, ¿cuál de todos puedo cumplir? Porque es difícil memorizarse 613 mandamientos, ¿verdad? Si apenas si podemos con los 10, ¿alguien puede recitar los 10 mandamientos? Si puede parecer que te falta uno, ¿no? Perdón. 248 positivos y 365 negativos. Y entonces como que dice, los 248 son muy importantes y los 365 son menos importantes. Por eso ellos mismos preguntaban, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? De los 613 que hemos escrito, los escribas, ¿cuál de estos es el más importante? Ninguna persona puede obedecer todos los mandamientos de la ley. Cualquiera que pecare en un solo punto de los mandamientos de la ley se hace culpable, por cuanto todos somos pecadores, nadie es perfecto. Así que poder cumplir los fariseos, esos mandamientos los habían dividido también en mandamientos pesados y ligeros, en mandamientos importantes y mandamientos de poca importancia. Y por eso ellos se me preguntaban, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Esta pregunta del escriba sí es un poco genuina, pero sí también buscaba tentar a Jesús. Si nosotros, durante miles de años, no hemos conocido el gran mandamiento, ¿qué va a saber Cristo? ¿No? Y Cristo con una facilidad. El primero es amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo, y déjate de tontería. Primero es amar a Dios, y segundo al prójimo. Y ahí se resume toda la ley y los profetas. Es una cátedra de doctor, porque los otros todavía estaban preguntando. Las personas podían poner mayor concentración en los mandamientos pesados o importantes y despreocuparse por los ligeros y de importancia. Los fariseos eran ignorantes porque ignoraban Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera un punto se hace culpable de todos. No importa si eran importantes o de poca importancia, si eran los positivos o los negativos. Tú y yo somos pecadores por cuanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Jesucristo igual nuevamente usando una gran inteligencia y un gran conocimiento se va a la Shema, que era lo principal en los escribas, que es Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. Esa era la parte más importante para el escriba. La columna vertebral de la ley era Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová una es. Y el escuchar, oye significa escucha, aprende, pon atención. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Un versículo fundamental que afirma el monoteísmo absoluto de la fe israelita y cristiana. Ya hemos estudiado esto en doctrinas, que nuestro Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo. No es que haya un Padre y un Hijo y sean dos personas diferentes. Ese versículo no solo establece la unidad de Dios, sino que también sirve como base para el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas, que se desarrolla después en el 6:5 del Deuteronomio. El Shema tiene un papel central en la vida religiosa y espiritual. Se recitaba diariamente en las oraciones, porque los judíos oraban todos los días, se juntaban a orar todos los días, y se le enseñaba a las nuevas generaciones, a los hijos, a los nietos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, Dios es uno. Si crees que Dios es uno, bien haces. Y la importancia de transmitir a los hijos, ¿no? Y le recitarás a tus hijos estando en la cama, cuando anduvieres por el camino, al levantarte y al acostarte. O sea, que ibas a aprovechar toda la oportunidad para dar gracias a Dios y estar enseñando a tus hijos que Dios está presente a la hora del desayuno y puedes orar en la comida, en la cena. No solamente hablamos de Dios en la iglesia, y espero que ustedes hablen de Dios en sus hogares y en cualquier momento, en una plática secular, y tengan en cuenta a Dios. Teológicamente, este versículo subraya que Dios es único, soberano y digno de toda adoración, y que no debe compartir su gloria con ídolos, ni otros dioses, ni con otras cosas. Jesús afirma este principio con el mandamiento más importante. En resumen, es un llamado a reconocer la unidad de Dios, de amarlo plenamente y dedicar nuestro trabajo a Dios, nuestros hogares a Dios. Y si te gusta ir al gimnasio, correr, es gracias a Dios. Y si te gusta salir a veces a pasear con la familia, es gracias a Dios. Y todo lo bueno y malo, la salud, la enfermedad, la abundancia, la escasez, es gracias a Dios. Es reconocer la unidad y la voluntad de Dios en nuestras vidas, enseñándola y viviéndola. Y la pregunta sería aquí, ¿estás enseñando a tus hijos y estás enseñando a tus nietos la palabra de Dios? La confesión empieza, oye, oh Israel, y sería, oye, oh iglesia. El más grande mandamiento y el mayor mandamiento que tú tienes es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso le hemos sacado a esta lona. ¿Se acuerdan que sacamos aquí un propósito que sale del gran mandamiento de la gran comisión? Invitando personas a la iglesia para adorar a Dios, tener comunión, compartir el evangelio y hacer discípulos. Y el amar a Dios no es tener buenas intenciones respecto a Él, porque el verdadero amor incluye la voluntad, las obras, los pensamientos, las palabras hacia Dios en servicio y obediencia. Amar a Dios entonces es obedecer sus mandamientos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero el amar a Dios no puede estar separado de amar al prójimo. Así que Jesús citó también Levítico 19:18, no te vengarás. Es lo que dice Levítico. Vamos a Levítico 19:18, es un poco para ir por versículos, pero me gustaría ir a Levítico 19:18 que dice, no, ¿ya están ahí?
no te vengarás, no criticarás a tu prójimo, no guardarás rencor a los hijos del prójimo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? No critico, no condeno, me quejo, ¿verdad? Pero lo primero que hacemos es, hablamos rico del vecino, del hermano o del compañero de trabajo, criticamos, condenamos y juzgamos, pero dice, no te vengarás. En otras palabras, no criticarás a tu prójimo, no condenarás a tu prójimo, no guardarás rencor a los hijos de tu prójimo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces es amar, el gran mandamiento es amar a Dios y al prójimo. Cristo pone al prójimo al mismo nivel que amar a Dios, ya que toda la ley y los profetas se cumplen con estos dos mandamientos. Y los 613 mandamientos que tenían los judíos se hacen dos. Jesús también lo enseña, en 1 Juan lo enseña a Juan, si alguien ama a Dios de corazón debe amar también a su hermano y al prójimo. Y tenemos la relación correcta con Dios. Si tú amas a Dios, debes amar a tu prójimo. Pero si odias a tu prójimo, ¿cómo puedes amar a Dios si no puedes ver a tu prójimo? El amor es la base para la obediencia. Toda la ley se resume en el mandamiento: no debáis a nadie, sino el amaros el uno a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si amo a un prójimo, no le miento, no le robo, no le mato, no lo codicio, honro a mis padres. Incluso, ¿quién es? Y ahora, ¿por qué es amar a Dios? Eso significa que, también significa que Cristo es Dios y debería recibir la adoración. ¿Quiénes adoraron a Cristo? Los magos, ¿se acuerdan que vinieron y le adoraron y se postraron y le adoraron como a Dios? El ciego de nacimiento, después de que puede ver, le adora, se arrodilla y le adora como a Dios. Los discípulos en el mar, cuando ven que calma la tempestad, dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, y lo adoran. La mujer, ¿se acuerdan cuando la mujer cananea que pide y intercede por su hija que está enferma? Y después dice que se arrodilla y le adora. Los apóstoles en su ascensión se arrodillaron y le adoraron como a Dios. Y la pregunta es: ¿tú adoras a Dios? Y sería bueno esa costumbre, hermanos, porque yo sé que es poco esa costumbre. El arrodillar significa adoración, y no sé si sueles hacerlo, pero sería bueno que lo hicieras por la noche, en la mañana, y en cuanto puedas. Es donde vas a encontrar mayor plenitud. Yo sé que a muchos les gusta la carne asada, la pescada, el chicharrón de la rama, ¿verdad?, con tomatito y cebolla y aguacate. Pero vas a encontrar tu verdadera esencia, o al ver el partido de fútbol, no se juega la final entre Cruz Azul y Pumas, ¿no? Los amantes del fútbol, y disfrutan un partido de fútbol. Y la Champions el próximo sábado, con Cacao, con Lucas, y ayúdame, hermano, Tigres. Y disfrutas de esas cosas, pero la mayor realización que va a haber en tu vida es adorar a Dios, arrodíllate. Y va a haber una mayor plenitud en tu vida como no tienes idea, porque fuiste creado para adorar a Dios. Y si lo quieres llenar con comida, con dinero, con paseos, con metas, con logros, con ropa, no vas a llenar nunca ese vacío. Solamente con el hecho de adorar a Dios podrás llenar eso que está en tu corazón, porque Él es Dios. Y entonces está mandando a adorar a Dios, primero a Dios y después amar al prójimo. Pero vemos también aquí a los judíos que dentro de la ley ellos tenían: no matarás. ¿Y qué querían hacer? Matar a Cristo. Ellos no vivían la palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios, aquí les está diciendo a ellos, a fariseos, herodianos, saduceos: ustedes deben amarme. Dios dice que deben amar a Dios y deben amarme. Pero no amaron a Dios, no amaron a Cristo. Debieron haberle amado, y en lugar de amarme, lo mataron. Y sería bueno nosotros ver si estamos iguales, ¿no? Que hay algunos mandamientos que Dios nos manda, y en lugar de amar a nuestra pareja, no la estamos amando. Y en lugar de disciplinar a nuestros hijos, no lo estamos haciendo. Y sería bueno en qué estamos fallando, porque ellos fallaron en esto. Y dijeron, hermano Salvador, que todos los mandamientos. Y una de ellos sería: Dios nos manda a nosotros ir por todo el mundo y predicar. ¿Estamos cumpliendo con esa? Sería bueno, ay, nomás lo dejo por aquí, me iré lentamente. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro. No lo dice en este versículo, lo dice en otros evangelios.
Reconoce el escriba, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y todo el entendimiento y todo el alma y todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esto debió haber producido escalofríos en los fariseos, o sea, que los escribas estaban validando a Jesús. Jesús discernió el corazón de todos estos hombres y elogia al escriba, la inteligencia y la cabalidad. La cosa es, ¿logró el hombre alguna vez llegar a entrar al reino? No sabemos si alguno de esos escribas o estos hombres que sí reconocieron que lo que enseñaba Jesús era válido, confiamos en que sí. Y ahora, después de haber enseñado sobre la relación entre la religión y el gobierno, sobre la pregunta de los impuestos, entre la vida y la futura y la presente, sobre la resurrección, y entre Dios y el prójimo, la relación que debe haber entre Dios y el prójimo y nuestra relación. Tenemos una relación hacia arriba y una relación hacia nuestros lados, ¿no? Con el prójimo. Ahora le toca a Jesús preguntar. La segunda verdad nos lleva a la tercera, porque Cristo es el Rey, tú debes adorarle como a Dios. Porque Cristo es el Rey, tú debes adorarle como a Dios. Y Él les pregunta, ¿de quién es el Hijo de Cristo? ¿No? O sea, ya ustedes me preguntaron, ya pasé el examen, y ahora va a ver eso. ¿De quién es Hijo de Cristo? Y estando juntos los fariseos, se juntan todos así como cuando van a hacer alguna cosa, y dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Y dijeron rápido, de David. Y él les dijo, pues como David del Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. David le dice, del Mesías, del Cristo. Dijo David a mi Señor, siéntate a mi derecha, porque es donde está sentado Cristo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado, para que se humillen delante de ti, todos se arrodillen y reconozcan que Cristo es Dios. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? ¿Cómo es que es su descendiente? Y nadie le podía responder palabra, ni usó alguna desde aquel día. Preguntarle más, porque se dieron cuenta que estaba a otro nivel. O sea, lo que para ellos era muy difícil, para él era muy sencillo. Jesús no expresó esta pregunta como cuando la hizo a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Hace algunos capítulos cuando dice, vosotros, ¿quién dice la gente que soy yo? Elías, Jeremías, Juan el Bautista. ¿Y quién decís vosotros que soy? ¿Y quién contesta? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces reconocían. O sea, y aquí lo importante es, ¿quién dicen ustedes que es Cristo? Para ustedes, ¿quién es Cristo? ¿Un hombre que tiene buenas enseñanzas? ¿El Hijo de Dios? ¿Quién es Cristo para ti? Para mí es Dios. Y debo sujetarme a Dios, ¿no? Y yo no puedo obligarlos a ustedes a sujetarse a Dios. Espero que cada uno de ustedes pueda enseñar cómo hacerlo, pero es decisión de cada uno. Ni Dios hace injerencia, porque nos ha dado libre albedrío. Dios te permite hacerlo. Los fariseos, escribas, herodianos y saduceos habían estado discutiendo con él y no miraban sus obras con buenos ojos y eran sinceros con sus preguntas. Realmente no querían aprender de él, querían que él se equivocara y poder señalarle y poder refutarle y burlarse de él, pero nunca pudieron. Ahora le toca a Jesús preguntarle a estos hipócritas. Con sus enemigos Jesús tenía que usar un método diferente. Así que usó otra pregunta, cuando en la realidad era una pregunta muy personal. ¿A qué familia pertenece el Mesías? Y ellos respondieron, a la familia del rey David, a los descendientes, a los hijos, nietos y nietos del rey David. Y Jesús le dijo con la ayuda del Espíritu Santo, pero si David escribió, Dios le dijo a mi Señor el Mesías, Dios le dijo al Mesías, siéntate a la derecha, Dios hablándole a Cristo, siéntate a la derecha hasta que yo derrote a todos tus enemigos. A ver, explíqueme, si el rey David llama Señor al Mesías, ¿cómo puede el Mesías ser su descendiente? Hasta mismo David lo consideraba más importante, o sea, David se cuadraba. Como expertos en la ley sabían la respuesta de David. Si se les hubiese preguntado, hubieran podido mencionar numerosas referencias, segunda de Samuel, Salmos y Miqueas. Después de ellos contestaron, Jesús les hizo una segunda pregunta. Estaba citando el Salmo 110. 1. Jehová dijo a mi Señor, la palabra Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
Todo el mundo judío interpretaba que eso se refería al Mesías. Solo el Mesías podía sentarse a la diestra de Jehová Dios. Jesús creía en la inspiración y precisión del Antiguo Testamento, porque dijo que David dijo estas palabras en el Espíritu. Nadie se atrevió a decir esto, ni a poner en tela de duda lo que Jesús decía. Si el Mesías es hijo de David, le preguntó Jesús, entonces ¿cómo puede también ser Señor de David? Solo había una pregunta, y nosotros la podemos contestar, pero ellos no pudieron entenderlo. Como Dios, el Mesías es Señor de David, ¿cómo? Y entonces acuérdense que Cristo tiene dos naturalezas, es 100% hombre y 100% Dios. Nació de una virgen engendrada por el Espíritu Santo y su naturaleza es santa, perfecta. Pero en la carne tuvo un cuerpo y desciende del linaje del rey David. Y entonces puede ser hijo de David, sí, en la carne. Y es hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me explico, hermano? Por eso es que puede ser, por eso es que esa profecía puede cumplirse. El Señor David es hijo de David. Cuando Jesús ministraba en la tierra, aceptó el título mesiánico, hijo de David, y también hijo del hombre. Y es hijo de David porque desciende del linaje de David, y es hijo del hombre porque desciende de Adán y Eva, pero también es hijo de Dios. Y por eso aceptó la adoración. Los dirigentes habían oído que la multitud le proclamaba hijo de David, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces cuando iban entrando el domingo de Ramos, qué decía la gente? Hosana al hijo. Y cuando estaban en el templo los niños decían, bendito el hijo que viene en el nombre de Dios, el hijo de David, Hosana, hijo de David, los niños Hosana. Y Jesús dice, de la boca de los niños y de los que amaban, fundaste la fortaleza, que de los niños dicen la verdad, estos niños están diciendo que yo soy Dios, y deberías creerles, y los fariseos nunca creyeron. Los eruditos de ese día estaban confundidos en cuanto al Mesías, porque en el Antiguo Testamento se presentan dos cuadros sobre el hijo de David. Primero, en Isaías un cuadro mostraba a un siervo sufriente, ¿no? Y él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El siervo que iba a sufrir en la cruz. Pero por otra parte, también el Mesías es un conquistador. Lo ven viniendo en un caballo, conquistando las naciones con vara de hierro y dominando a todas las naciones. Y entonces tenían dos escenarios del Mesías, cómo vendría. Pero ellos no entienden que Cristo vendría hace 2000 años para morir como un siervo por nuestros pecados, pero que el Señor va a venir también en el futuro como rey y vendrá en un caballo blanco para reinar, y va a reinar con vara de hierro a todas las naciones. Y son dos escenarios diferentes, pero ellos dos mezclaban, entonces esperaban a un Cristo victorioso. ¿Había acaso dos Mesías? Como el siervo de Dios, el Mesías, podría sufrir y morir en la cruz, pero también reinaría. Si hubieran prestado atención a lo que Jesús dijo, hubieran aprendido que había solo un Mesías, pero que iban a ser dos tiempos diferentes, y que a la vez uno era humano y el otro era divino, que es el mismo Mesías. Sufriría y moriría por nuestros pecados y va a reinar por los siglos. Después resucitaría y vencería la muerte. Después de resucitar, ascendería a los cielos, estaría a la diestra del Padre, y en el futuro Él va a venir para reinar y reinar con su pueblo. Ya no se atrevieron a hacerle más preguntas, no porque no hubieran creído la verdad, sino porque tenían miedo de enfrentarse a la verdad y no osaron preguntarle, porque entre más escarbaban, más se daban cuenta que Cristo era o es el Mesías. Y ya sus enemigos concluyeron, parece ser que este es el Mesías, pero no queremos sujetarnos a él. Y tú puedas creer el día de hoy, ¿tú crees que Cristo es el Mesías? Sí, pero no quieres sujetarte a él. Pudiera ser que seamos igual que los fariseos. Yo creo que Cristo es Dios, que Cristo es el Rey, pero no me quiero sujetar mis finanzas no las quiero sujetar a Él, mi vida presente y futura no la quiero sujetar a Él, y no me quiero sujetar, no quiero amar a Dios, ni quiero amar a mi prójimo, que voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Así que hoy tienes que tomar una decisión. Si Jesús es Dios, síguele y pone en práctica sus enseñanzas.
Mucho me temo que nuestra desobediencia a su palabra nos trae muchos problemas a nuestra vida. Y pregúntate, ¿hago su voluntad o hago mi voluntad? Es algo que tú has de determinar. Los líderes religiosos estaban cegados por la tradición, por la posición, por el orgullo y por el dinero, que no podían y no querían ver la verdad y recibirla. Y espero que tú puedas recibir esta verdad en tu vida. Cristo es Dios. Entonces, para concluir, porque Cristo es el Rey, tú debes adorarle primero, ¿cómo? Asistiendo a la iglesia, a las bodas. 2, porque Cristo es el Rey, tú debes adorarle, ¿cómo? ¿Sí? Y tercero, porque Cristo es el Rey, tú debes adorarle, ¿cómo? Como a Dios. Cristo es Dios y se espera que nos sujetemos y le adoremos y nos rindamos a Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Mateo 22, gracias por esta palabra tan bonita y lo hermoso que es la boda, Señor, y lo hermoso que es venir a tu iglesia y comer espiritualmente leche, carne y pan, Señor, y que seamos convidados. Y ayúdanos como siervos a invitar a otros también para que puedan disfrutar de la boda, del pacto, del nuevo pacto con tu sangre. Bendice también, Padre Santo, nuestros recursos, bendice nuestro trabajo, danos sabiduría con el dinero para darte a ti lo que es de ti y al gobierno lo que es del gobierno y a la familia lo que es de la familia, ser justos a la hora de repartir, no ser egoístas y pensar que todo nos pertenece. Danos sabiduría también, Padre, para saber que en nuestra vida no solamente se presenta, hay una resurrección y cualquier necesidad, enfermedad o problema o prueba que estemos viviendo será temporal y estaremos contigo en la eternidad, en la resurrección. También te pedimos que mientras estemos aquí podamos amarte y podamos amar al prójimo, Padre, y cumplir así la ley y los profetas. Y sobre todo reconocer que tú, Cristo, eres el Mesías, el Salvador del mundo, que seas nuestro Mesías, que seas nuestro Salvador al recibirte en nuestros corazones y en nuestras vidas. En Cristo te damos gracias. Amén.